Siga disfrutando del contenido de esta emisión de Reporte Especial. Durante más de 60 años, los contratos de alquiler en la República Dominicana han estado regidos por una maraña de normas fragmentadas, obsoletas y muchas veces contradictorias. Desde la Ley 4314 de 1955, pasando por el Decreto 4807 de 1959, hasta prácticas informales que han marcado la relación entre propietarios e inquilinos, el país ha carecido de un marco legal moderno, unitario y equilibrado para este tema esencial. La iniciativa 08612-2020-2024, conocida como el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, representa el intento más estructurado del Congreso Nacional para unificar, modernizar y dotar de seguridad jurídica al mercado inmobiliario en materia de arrendamiento. Uno de los objetivos declarados del proyecto es fomentar el desarrollo de complejos habitacionales de alquiler y atraer inversión nacional y extranjera. La ley garantiza que un contrato registrado sea ejecutable y protegido judicialmente, lo que reduce riesgos para desarrolladores. Pese a sus avances, varios artículos presentan elementos que podrían desincentivar el alquiler formal, generar burocracia y crear nuevas zonas grises jurídicas. Con 45 artículos organizados en 9 capítulos, esta ley busca reordenar todo lo relativo a contratos, garantías, desalojos, obligaciones mutuas y derechos fundamentales en una sociedad en transformación. Pero ¿consigue realmente equilibrar el sistema o introduce nuevas cargas y vacíos legales? El artículo 12 de la iniciativa establece el plazo de alquiler y afirma que será determinado por las partes. Este plazo se estipulará en el contrato y se prorrogará de forma automática cuando las partes no hayan manifestado su voluntad de no renovar dentro de los plazos que les confiere esta ley. El inquilino que decida terminar anticipadamente el contrato deberá pagar al propietario el 20% del valor restante del contrato como penalidad según el artículo 14. Pero la gran pregunta es si esto es justo. Asegura ingresos al arrendador, pero no contempla excepciones por causas humanitarias o de fuerza mayor, y además puede desincentivar a inquilinos responsables de firmar contratos formales. La ley autoriza a familiares del inquilino a subrogarse automáticamente en el contrato sin necesidad de juicio sucesorio el derecho. En este orden, cónyuges, parejas de hecho, descendientes, ascendientes, todos protegen el derecho a la vivienda, especialmente en familias vulnerables, pero también limita la capacidad del propietario de recuperar su inmueble en tiempo razonable. El proyecto en su artículo 19 al 24 comprende el capítulo 4 y habla de la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato. Propone que toda garantía entregada por el inquilino, mínimo una mensualidad, deberá ser depositada en el banco de reservas dentro de los 30 días de firmado el contrato. Este depósito debe acompañarse de una copia del contrato y ser administrado por la misma entidad bancaria. Algunos problemas prácticos se presentan en el contexto de la ley, como exceso de formalidad para pequeños propietarios, pérdida del control inmediato sobre la garantía. Para usarla se requiere una constancia legal del inquilino o una decisión judicial. Acumulación de penalidades, 20% por cada mes de retraso durante 5 meses, luego el 1% indefinido hasta completarse. El proyecto también presenta consecuencias posibles. Muchos propietarios optarían por seguir alquilando en la informalidad, manteniendo la inseguridad jurídica que la ley intenta erradicar. El artículo 25 establece las obligaciones de los propietarios y estipula los propietarios de inmuebles destinados al alquiler. Aunque no exista un pacto expreso entre estos, están en la obligación de garantizar el uso pacífico y legal del inmueble durante todo el contrato, entregar el inmueble en buen estado, salvo que el inquilino acepte repararlo, no interferir en el uso del inmueble, salvo por reparaciones urgentes o necesarias, y cumplir con las obligaciones adicionales establecidas por la ley o el contrato. En ese orden, el artículo 26 y 27 habla de las reparaciones necesarias en los inmuebles y establecen que el propietario debe realizar dichas reparaciones necesarias para mantener el inmueble en buen estado, sin aumentar la renta, salvo que el daño sea culpa del inquilino o éste tenga la obligación de repararlo. El inquilino, por su parte, debe informar al propietario sobre reparaciones urgentes en un plazo máximo de 5 días. Las mejoras hechas por el inquilino quedarán a favor del propietario, salvo un
acuerdo contrario. Uno de los artículos controversiales en este proyecto de ley es el 31, donde se establecen prohibiciones y se queda prohibido establecer como condición exigir no tener niños o establecer discriminaciones relativas a la etnia, sexo, credo o condición social. Así, el artículo 32 establece que si el inmueble alquilado cambia de dueño durante el contrato, el nuevo propietario debe respetar los términos acordados con el inquilino y solo podrá terminar el contrato según lo establecido en esta ley. Por otro lado, en el artículo 33 se establecen las obligaciones de los inquilinos y entre ellas están pagar el precio del alquiler en la fecha convenida, dar al inmueble alquilado el uso exclusivo convenido en el contrato, conservar el espacio en buen estado, no realizar modificaciones que alteren la distribución, restituir el inmueble al propietario o representante legal al final del contrato. Otra prohibición la estipula el artículo 34, que es la de subalquilar, una atribución que se subrogan algunos inquilinos y que va en perjuicio del propietario. La iniciativa en su artículo 39 establece que todas las acciones legales relacionadas con contratos de alquiler, como desalojos, resolución anticipada, devolución de depósitos o prórrogas, se regirán por esta ley. El tribunal competente será el juzgado de paz del lugar donde esté ubicado el inmueble. Las sentencias de desalojo del juez de paz se ejecutarían de inmediato, aunque se apele. No obstante, el inquilino podría evitar la ejecución si deposita en el banco de reservas el doble del monto establecido en la sentencia. Así lo establece el artículo 40. El alquiler de viviendas en América Latina se regula de manera diversa, aunque muchos países comparten principios similares en protección al inquilino. En Argentina, por ejemplo, la ley de alquileres establece contratos mínimos de 3 años, ajustes semestrales regulados y obliga a registrar los contratos ante la AFIP. En Colombia, la ley 820 del 2003 regula el arrendamiento de vivienda urbana, estableciendo derechos y deberes tanto del arrendador como del arrendatario, así como límites a los aumentos anuales según el índice de precios al consumidor. En México la regulación varía por estado, pero en general los contratos deben establecer claramente la duración, renta y condiciones de rescisión. Además, se protege al arrendatario frente a desalojos arbitrarios. En Chile, a su vez, la ley número 18101 establece normas claras sobre los contratos, duración, garantías y procedimientos judiciales rápidos para desalojos. Aunque cada país adapta su legislación a su realidad económica y social, una tendencia común es el fortalecimiento de mecanismos legales que promuevan el equilibrio entre la seguridad jurídica del propietario y la estabilidad habitacional del inquilino. Algunos aspectos que podrían ser observados para el reglamento de aplicación de esta ley serían crear una plataforma digital única para registrar contratos, evitar trámites presenciales y reducir corrupción, establecer juzgados especiales de inquilinato o procedimientos sumarios dentro de los juzgados de paz, autorizar fianzas de cumplimiento a través de aseguradoras como alternativa al depósito bancario, incluir exoneraciones humanitarias a la penalidad del 20% en caso de rescisión por causa mayor. La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 25, tiene el potencial de convertirse en una piedra angular del derecho inmobiliario dominicano. Su promulgación, sin embargo, no bastará. Se necesita voluntad política para reglamentarla correctamente, inversión en institucionalidad y una campaña de educación ciudadana. El reto no es solo legal, es cultural. Cambiar la lógica de desconfianza entre propietario e inquilino y sentar las bases para un sistema justo, eficiente y funcional. La República Dominicana tiene la oportunidad de pasar del caos informal al orden contractual, pero el éxito, como siempre, depende no del papel, sino de la ejecución. Llegamos al final de este programa. Agradecemos su compañía y los esperamos en una nueva emisión. Hasta entonces.